En la W, el reporte coronel. Sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe y uno de sus abogados, Diego Cadena. Daniel, ¿qué trae el reporte hoy? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Durante el juicio al autodenominado abogánster Diego Cadena, surgió una grabación en la que confiesa lo que le ofreció al testigo Juan Guillermo Monsalve a cambio de su retractación. Aunque está claro desde hace un tiempo por la grabación del reloj que Cadena le pidió lo que llama el HP documento, nunca se había oído al polémico visitador de cárceles confesando de viva voz lo que le ofreció al testigo a cambio de la retractación para favorecer al señor expresidente Álvaro Uribe, a quien Monsalve ha señalado por años como fundador del llamado bloque Metro de los paramilitares. Un detalle más, la confesión de Diego Cadena tuvo lugar durante una conversación conmigo que fue interceptada. Todo empezó en abril de 2018 cuando a través de una fuente tuve información sobre las visitas que un extraño abogado le había empezado a hacer. Perdimos la comunicación, Daniel, cuando usted estaba diciendo todo comenzó en una conversación. Sí, señor. Le decía a Julio que todo empezó en abril de 2018, cuando a través de una fuente tuve información sobre las visitas que un extraño abogado le había empezado a hacer al testigo Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Unas semanas después, logré el acceso a los libros de ingreso a La Picota y encontré que desde febrero de ese año, un abogado llamado Diego Cadena, más conocido como tramitador de cartas, grabaciones y entregas acordadas de narcotraficantes, había empezado a ir a La Picota a verse con Monsalve. Algunas veces se registró como abogado visitante del condenado secuestrador Enrique Pardo Hache, por esa época recluido en el mismo patio, y otras del propio. Daniel, nos contaba usted que una fuente le informó de un abogado que hacía visitas a las cárceles. Sí, señor. Y bueno, logré el acceso a los listados de ingreso y encontré que ese abogado era Diego Cadena. Algunas veces se había registrado como visitante del condenado secuestrador Enrique Pardo Hache, por esa época recluido en el mismo patio, y otras del propio Juan Guillermo Monsalve. Por esa razón, llamé a Diego Cadena la noche del viernes 25 de mayo de 2018 para oír su versión, con el propósito de escribir una columna con los graves detalles del caso. Casi siempre llevo en mi libreta de apuntes un registro de lo que responde el entrevistado. En este cuadernito consta que Cadena me dijo esa noche que le había ofrecido a Monsalve un trámite judicial gratuito dentro de su proceso. Muchos meses después supe que esa comunicación mía con Cadena había sido grabada por el CTI de la Fiscalía, que por órdenes de la Corte Suprema de Justicia venía investigando los eventuales delitos de mi interlocutor. En las llamadas odas, las observaciones del analista, o sea, del agente del CTI que oye y transcribe la interceptación, también consta que Cadena admitió en la conversación conmigo la oferta que le hizo al testigo y que en ese caso se puede considerar una confesión. Por años busqué la copia en audio de esa grabación y no la encontré. Tuve acceso a algo más de 400 llamadas de las miles que hay interceptadas, pero nunca logré oír esa. Ya me había resignado a no escuchar la conversación, que es una prueba concluyente, cuando la semana pasada, en una de las audiencias de juicio al llamado abogánster, el fiscal del caso exhibió varias interceptaciones, entre ellas esta que ustedes van a oír. Tuvo lugar el viernes 25 de mayo de 2018 a las 8 de la noche, 10 minutos 41 segundos, como consta en el registro electrónico del CTI. Para que se entienda la importancia de lo que vamos a escuchar ahora, les voy a leer un artículo del Código Penal que establece, abro comillas, el que en provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 50 a 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Hasta ahí la cita del Código Penal. En la conversación le pregunto a Cadena con todas las letras qué le ofreció al testigo a cambio de la retractación, y él lo cuenta. Por favor, escúchenlo. Y el señor me dijo, va a llamar, mi esposa lo va a llamar y ella le va a entregar el documento radicado en la corte. ¿Qué
¿Qué le dije yo, Daniel? Mire, le soy muy franco, le dije, encabece la carta dirigiéndoselo a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Digo que tenía pena con esta familia Uribe. Pues si quiere, dentro de la carta que le va a escribir a la Corte, pida dos cosas. Si quiere presentar una disculpa a él, hágalo, y pídale a la Corte también el tema de su seguridad y la seguridad de su familia. Todo por encima de la mesa. Le hago un paréntesis, Daniel, mire, no voy a ser yo tan estúpido de ir a decirle a un señor a estas alturas de la vida, que ya uno está un poquito acreditado en el ejercicio profesional, para ir a uno a decir una insinuación a un tipo de... Y se lo digo sin faltarle respeto, señor. Amistad de bandido, amor de puta, eso lo tengo claro en esta profesión. Uno es muy joven. Amistad de bandido y amor de puta. Eso usted no puede costar, no vea, ni confía en la amistad de un bandido ni en el amor de una puta. Entonces, yo leí al señor en la conversación y le digo algo. Le creí. Por eso volví. No, en ningún ¿Qué le ofreció usted a cambio de esa retractación? Mire, hablamos, él me dijo que se iba a perjudicar por la falsa denuncia, le dije eso es correcto, le ofrecí un recurso de revisión ante la Corte, le dije no conozco su caso, pero le podría hacer por mi oficina un recurso de revisión para ayudarlo en el tema de su condena. Bueno, Diego Cadena no solo le ofreció trámites jurídicos al testigo Juan Guillermo Monsalve, también hizo gestiones ante la Fiscalía para favorecer a otro testigo, Carlos Enrique Vélez. A este último, además, le envió varios millones de pesos. Diego Cadena y su abogado Iván Cancino alegan que esos trámites judiciales gratuitos no era para que mintieran, sino estímulos para que los testigos dijeran la verdad. Sobre los pagos en efectivo a Vélez, señalan que eran ayudas humanitarias y viáticos para el preso. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.